como un repaso de todas las unidades que estuvimos viendo hasta aquí y sobre todo de los diferentes programas de auditoría que deberíamos emplear para cada uno de los diferentes ciclos en los que vimos. Y les digo esto porque ahora viene la parte más importante de la materia. Viene la parte de la conclusión de los trabajos de auditoría, en la que, entre otras cosas, nosotros debemos llevar adelante la presentación se va a iniciar la presentación del informe final. De esta manera, entonces, todos los elementos que habíamos estado trabajando hasta este momento van a formar parte de ese informe. El informe es uno de los tantos trabajos finales. Ahora ya lo van a ver, si es que no lo vieron hoy en la parte de teoría, pero ya lo van a terminar de ver en que hay otras modalidades, pero bueno, eso le corresponde a la clase de teoría. Nosotros vamos a trabajar sobre el informe final o el informe de auditoría en cada una de sus partes. Por eso, déjenme arrancar este ejercicio comentándole lo siguiente. Perdón, cambio de pantalla, voy al ejercicio. El ejercicio dice procedimientos sustantivos de auditoría. Las siguientes situaciones no fueron descubiertas por un auditor inexperto en la auditoría de la experiencia SRL, cuyo ejercicio económico cerró el 31 de diciembre. Bien, señores, hasta acá nosotros habíamos venido trabajando sobre afirmaciones, sobre situaciones que se habían dado en el control interno, en el que nosotros habíamos podido determinar si el punto era fuerte. Si el control era fuerte, se transformaba en control clave a través de su prueba de control. O, por el contrario, si era débil, procedíamos a la realización de procedimientos sustantivos a efecto de determinar esa razonabilidad que tanto es lo que buscamos para plasmarlo después en el informe final. En este caso, para este ejercicio, el tema se transforma en algo mucho más digamos, importante desde el punto de vista en el que aquí, señores, van a ver que se pone en juego ese concepto que yo les vengo diciendo: sumen conceptos a los ejercicios que estamos viendo, no los trabajen por separado. Y aquí lo que nosotros podemos decir es, como auditores o como jefe de ese auditor inexperto, que hemos detectado que riesgo de detención. Entonces, de esa manera nos dimos cuenta que las pruebas o que los trabajos o que los puntos que este auditor senior no había podido detectar van a tener que ser resueltos por nosotros a través de procedimientos sustantivos de auditoría. ¿Cuál es la tarea que se nos pide? Justamente esa, la de redactar las pruebas sustantivas que, de haberse aplicado, hubieran permitido al auditor detectar cada una de las situaciones. De esta manera, entonces, les traigo un pequeño resumen de el tema de pruebas sustantivas, y tómenlo, insisto, como el final del repaso de toda esta primera parte de aplicación de pruebas. Consisten en aquellas pruebas de detalle que se realizan sobre las transacciones y saldos, para la obtención de la evidencia relacionada con la validez y el tratamiento contable. La idea de este tipo de pruebas es determinar eventuales errores que estén implicados en el procesamiento de los datos contables, con el objetivo de analizar si los valores registrados son los correctos. Por ejemplo,
Entre algunas pruebas sustantivas se tienen las pruebas de cumplimiento y las verdaderas pruebas sustantivas. Las pruebas de cumplimiento dice que tiene por objetivo principal determinar y comprobar la efectividad del sistema de control interno que la empresa ya ha implementado. Entonces, ¿qué decíamos respecto de las pruebas de cumplimiento? Lo que su propio nombre indica. El auditor está obligado a verificar si se cumplen esos procedimientos, esos circuitos, esas normas internas que estaba fijado por la alta gerencia de la empresa para la realización de ciertas y determinadas operaciones. ¿De qué estoy hablando? De las operaciones que involucran a cada uno de los ciclos que estuvimos viendo hasta ahora. Dice que el propósito es reunir evidencia suficiente para analizar si el control interno funciona efectivamente. O sea, nosotros podemos tener un manual de procedimientos y funciones que sea muy bueno, pero lo importante o la importancia de tenerlo a la vista es verificar que su implementación sea efectiva, sea realmente buena y que puedan de una u otra manera darnos o transmitirnos certeza respecto de las afirmaciones, a través obviamente de los objetivos y el empleo de todas las evidencias de auditoría para poder determinarlo. Y dice que se hacen utilizando comparaciones entre dos o más estados financieros o haciendo un análisis de las razones financieras de la entidad para observar su comportamiento. Recuerdan lo que yo les decía aquí, ya por norma, nosotros tenemos que presentar los estados contables compartidos con el ejercicio anterior, entonces eso ya nos da una pauta para poder determinar claramente si existen variaciones y esas variaciones son significativas. En función de ello, nosotros entonces ahí entraríamos a la segunda parte de esta situación, que es la aplicación de pruebas sustantivas para determinar cuáles son las causas, cuáles son los motivos, cuáles son aquellos datos que no nos resultan totalmente claros o que no nos transmiten seguridad en cuanto a su procedimiento. Las pruebas sustantivas, dice, son las que se aplican a cada cuenta en particular en busca de evidencias comprobatorias. Ejemplos, un archivo de casa chica, circularización de saldo de los clientes, y tiene como cometido obtener evidencia de auditoría relacionada con la integridad, exactitud y validez de los saldos de los estados financieros auditados. ¿Recuerdan cuando yo les decía lo de las hermanitas trillizas que tenían que ir siempre de la mano? Bueno, estas evidencias, integridad, exactitud y validez, son las que definitivamente también se transforman en el objetivo de la auditoría. Y en función de ello, por eso deben ser aplicados, como dice, a cada cuenta contable, a cada partida presupuestaria. Las pruebas de control tienen por objeto obtener evidencias de los procedimientos de control interno en el que el auditor basa su confianza. Estas están siendo aplicadas. Tienen que averiguar si existe control, si trabaja con eficiencia o no ese procedimiento que hemos fijado, y si trabaja con continuidad o solo cuando lo vigilo. ¿Esto qué significa? Que yo tengo que proceder a verificar si la pauta dada, si el circuito dibujado, si el organigrama presentado está siendo cumplido en forma continuada. Primero, si existen las personas que van a ser las encargadas de llevar adelante este trabajo, si están capacitados y si los mismos corresponden o deberían ser transferidas a otras personas con mayor conocimiento o capacidad para los mismos. ¿Es eficiente el procedimiento que hemos fijado? ¿Realmente cumple con todos los requisitos para poder determinar si esa pauta de control interno es buena, se cumple, se transforma en un control fuerte? Y por último, si trabaja con continuidad o solo cuando lo vigilo. ¿Esto qué significa? Que el procedimiento, la pauta de control interno fijada, debe funcionar en forma continuada para que la misma sea efectiva. No solamente cuando yo voy y pregunto, ¿y se hizo el informe? ¿Y se hizo el control? ¿Y se hizo el arqueo? ¿Y se hizo el inventario?
Entonces, de esa manera, si está todo escrito y se cumple, entonces estoy frente a una prueba de control que me va a permitir, perdón, que me va a permitir a mí poder tener la tranquilidad de que efectivamente está funcionando y bien. El objetivo de las pruebas sustantivas es obtener evidencia suficiente que permita al auditor emitir su juicio en las conclusiones acerca de cuando pueden ocurrir pérdidas materiales durante el proceso de la información. Entonces, señores, nosotros lo que tenemos que tener en cuenta es que cuando realizamos estas pruebas sustantivas, lo que pretendemos es un análisis profundo de la partida presupuestaria, de la cuenta contable a la que vamos a direccionar nuestro objetivo de control o de, ¿cómo les puedo decir?, de precisar eso, de precisar en estas cuentas la razonabilidad del saldo que nos está presentando. Dice que podemos identificar 8 diferentes pruebas sustantivas. Miren, esto, como les vengo diciendo en cada una de las clases, pueden variar según el autor. A mí me gustó traerles estas 8 diferentes pruebas sustantivas porque serían como abarcativas de la mayoría de ellas, de manera tal de que nos tiene que dar o nos tendría que dar una idea clara de cuáles son cada uno de los pasos a seguir. Dice, pruebas para identificar errores en el procesamiento o falta de seguridad o confidencialidad. Entonces, en función de eso, nosotros sabemos que la información que brindamos a terceros tiene que tener un viso de certeza, tiene que tener un viso de seguridad. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es emplear algún tipo de prueba sustantiva que nos permita identificar si existe algún error por omisión o por negligencia en la realización de la información. Pruebas para asegurar la calidad de los datos. ¿Qué significa esto? En otras palabras, significa que yo tengo la obligación de llevar adelante la realización de pruebas sustantivas que sean realmente importantes, que tengan un cuerpo de análisis que me permita a mí vislumbrar si efectivamente voy a obtener de su análisis una respuesta positiva o negativa, lo que fuere, de lo que estoy pretendiendo investigar. Pruebas para identificar la inconsistencia de los datos. ¿Esto qué significa? Si el dato es inconsistente, entonces la prueba para su identificación tiene que permitirnos a nosotros, auditores, llegar a la conclusión y poder detectar cuál fue el motivo por el cual se ha producido justamente esta situación. Prueba para comparar con los datos o contadores físicos. Acá tiene que ver prácticamente con lo que venimos presentando en cada uno de los ciclos. Por ejemplo, en el de inventarios o en el de los bienes de uso. A mí no me basta tener solamente la documentación, sino que debo necesariamente hacer una revisión física de los mismos. ¿Para qué? Para que yo pueda tener la certeza que si dice que hay 30 aire acondicionados en depósito, yo pueda ir, verlos y contarlos y tener la certeza de que los mismos existen. Confirmaciones de datos con fuentes externas. Recuerden ustedes, señores, que la circularización, tanto en cuentas por cobrar como en proveedores, es más importante y fundamental, así como lo es la conciliación bancaria y el archivo de caja para el ciclo de disponibilidades. Son básicas. Y a su vez, les recuerdo, agréguenle las consultas con el resto de los profesionales que pueden estar directamente relacionados con la empresa. Por ejemplo, si estoy en una línea de producción, con el ingeniero que me diga si las maquinarias están funcionando bien o si tienen algún tipo de desperdicio de perfecto. Si estoy realizando una construcción, si estoy realizando
una edificación con el profesional que me puede indicar el grado de avance de la obra y si los certificados que me presentan se corresponden o se condicen con ese grado de avance. Y así, los abogados, por supuesto, que me indican de los juicios que tengo pendientes y de la factibilidad que tengo de ganarlos o de perderlos para poder hacer las previsiones necesarias. Pruebas para confirmar la adecuada comunicación. Esto es lo que yo les decía respecto de la confirmación con fuentes externas. Yo debo mantener actualizada mi base de datos para poder, básicamente, cuando haga la circularización, no tener rechazos porque la dirección se encuentra equivocada. Obviamente, hoy, con todos estos adelantos que existen en informática, me resulta mucho más fácil corroborarlo. Pero, señores, si yo no quiero que mi dirección figure, definitivamente no la pongo o la pongo como oculta y no hay manera de que reciba ningún tipo de documentación o de pedido de información a través de la informática. Pruebas para determinar faltas de seguridad. Acá básicamente me estoy refiriendo, entre tantas otras faltas de seguridad, a una que yo considero un sector de la empresa que yo considero que es importante, que tiene que ver con la confección de los remitos, la confección de las facturas, la confección de los recibos. Son todos procedimientos contables que van a incidir directamente en los movimientos de mi empresa, en los movimientos financieros de mi empresa, los pagos. Para todos ellos yo necesito tener o corroborar que, a ver, voy un poquito para atrás. Cuando yo estoy hablando de realizar ventas, estoy diciendo que estoy diciendo básicamente, perdón señores, estoy diciendo, no sé qué le está pasando al sistema que no me permite seguir aceptando pero bueno, ya lo vamos a resolver. Les decía, por ejemplo, que yo llevo adelante una facturación. Yo les comentaba en una de las primeras clases todo lo que podría hacer con la simple lectura del código de barra de un artículo. Viene el cliente, retira de las estanterías el artículo, pasa por la caja. La caja, a través del lector de barras, me dice cuál es el artículo, me dice cuál es el precio, pero a su vez en forma indirecta, atrás, me emite la factura, me pregunta si es un consumidor final o es un responsable inscripto, entonces deriva la factura A, la factura B, a la factura C, la que corresponda, pero a su vez me mueve el inventario descontando de la existencia de ese artículo que vendo y a su vez me indica desde el punto de vista del costo de venta cuánto es lo que debería costar o cuánto es lo que debería cobrar. Y así sucesivamente. Fíjense que un solo movimiento, un simple movimiento de lectura de un código de barra me dio lugar a un montón de pasos de los que sí o sí tengo que verificar su cumplimiento para poder tener justamente la seguridad que el mismo esté funcionando en forma correcta. ¿Recuerdan ese ejercicio en el que nosotros decíamos que el remito que la factura, tenía la misma numeración que el remito y era controlado por la gerencia? Bueno, a eso es lo que se está refiriendo como para determinar la falta de seguridad. Y pruebas para determinar problemas de legalidad. Miren, acá podrían hacer muchísimos, pero básicamente lo que me voy a referir en pruebas o problemas de legalidad, yo prefiero circunscribir a la aplicación de las normas que se encuentran vigentes, ya sean las normas profesionales o las normas regidas por el Código Civil y Comercial
estaba por decirles Código de Comercio, pero fue absorbido por el Civil y Comercial, en el que se determinan pautas para cada una de las realizaciones de las tareas, en donde también, si ustedes recuerdan derecho, están metidos lo que tenía que ver con papeles de trabajo, y también tiene que ver con cheques en todas sus modalidades, etcétera, etcétera, etcétera. Todas esas, señores, son pruebas sustantivas. Son algunas de las pruebas sustantivas. Existen otras y, sin lugar a dudas, yo tendría que poder aplicarlas en cada una de las circunstancias o de las situaciones que ahora vamos a ver en el ejercicio en forma más práctica, pero que aquí quería darles este pantallazo. Teniendo en cuenta, y esta es la parte que a mí me parece que también ustedes deben absorber y tenerla muy presente, teniendo en cuenta que el objetivo de una auditoría financiera es verificar o comprobar la razonabilidad y confiabilidad de la información financiera y además evaluar el control interno implementado por la alta dirección en relación con el proceso de información contable. Es primordial aplicar las pruebas denominadas de doble propósito sobre la muestra que se escoja para dicho estudio. Pruebas de doble propósito. ¿Y cuáles son ellas? Señores, ni más ni menos, las pruebas de doble propósito son las sustantivas y las pruebas de cumplimiento. Entonces, ¿se cumplen sí o no? Y si la respuesta es no, no se cumplen en forma total o no se cumplen en forma parcial. Y ahí entran entonces a jugar las pruebas sustantivas. De hecho, todo esto tiene que ver definitivamente con la empresa, con el tipo de producto que se vende, el tipo de empresa de la que estamos hablando, si la misma es o no sujeta a controles. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si estamos hablando de instituciones bancarias, de instituciones financieras, sabemos que tenemos el Banco Central de la República Argentina, que es el que rige y emite las normas y las leyes y las, ¿cómo se llaman? Déjenme recordar, las circulares, en donde cada uno de los bancos, ya sean los privados o los de capital internacional, están obligados a sujetarse a ellas, o las compañías de seguro, a través de la Superintendencia de Seguros, que tienen normas específicas. Entonces, hecho todo este estudio, nosotros recién ahí estaríamos en condiciones de llevar adelante el informe final, que es el trabajo que vamos a ver a continuación. El ejercicio nos va a presentar una serie de situaciones y nosotros vamos a tener que saber o vamos a tener que intentar determinar cuáles van a ser las pruebas sustantivas o los procedimientos sustantivos que vamos a aplicar en cada uno de ellos. Por ejemplo, les voy a leer 3 o 4 y después vamos a ir directamente al ejercicio y a su solución. La primera dice, en el mes de enero se registraron importes inusuales por devoluciones de ventas correspondientes al ejercicio auditado. Señores, siempre nosotros tenemos que, recuerden ustedes, comparar qué es lo que pasa con un mes con el otro, con un ejercicio con el otro, de manera tal de poder tener una certeza de que si el movimiento es el habitual, es el normal, entonces de esa manera tengo la certeza o la tranquilidad de que no existen mayores problemas y sería una muestra de seguridad de cumplimiento de las normas de control interno. Otro de los temas que nos presenta este ejercicio dice que no consta en el anexo de bienes de uso una impresora láser comprada a crédito en el mes de diciembre. Fíjense ustedes, señores, que aquí hay involucrados varios procedimientos. Por un lado, la toma de inventario de los bienes de uso. Obviamente se hizo bien porque se detectó la inconsistencia del mismo. Pero por el otro lado, también tengo que tener en cuenta, tengo que tener presente
la registración, también tengo que tener en cuenta la evaluación de este bien. Todos son temas que deben estar sujetos justamente a estos procedimientos sustantivos de auditoría. El punto 5 se refiere a préstamos hipotecarios del Banco Nación contraídos en el mes de enero. Se encuentran expuestos por un monto total y en el ejercicio ya se pagaron 2 cuotas. ¿De qué estamos hablando? Exposición. Señores, ¿están todas y cada una de las cuentas bien expuestas? En el ejercicio de la semana pasada, en el anterior, yo les contaba respecto de un crédito que era tomado a largo plazo. Normalmente los préstamos son tomados a largo plazo. Entonces ahí tenemos que tener muy presente el tema de las cuotas que corresponden al pasivo corriente y al pasivo no corriente, pero a su vez también tenemos que tener en cuenta el devengamiento de los intereses del ejercicio en el que se tomó con los ejercicios que vienen. Son todas, recuerden, cuentas que están directamente relacionadas y eso no podemos dejar de ver. Las comisiones pagadas a los vendedores fueron imputados incorrectamente a sueldos informales. Aquí nosotros podemos tener una posición diferente y entonces en función de ello tenemos que hacer un análisis exhaustivo de toda esa liquidación de sueldos con esa famosa planilla de carga de novedades de las que yo les hice referencia en varias oportunidades. Y por último dice, se incluyó dentro del rubro otros créditos el anticipo entregado por la compra de una maquinaria que representa el 50% del valor total de la misma. Definitivamente la exposición. Esta cuenta no refleja desde ningún punto de vista que la misma esté bien y que por lo tanto tengo que revisar. Recuerden, voy a seguir repitiéndolo porque es importante. Y para el grupo del profesor Zabaleta, recuerden, cuando comiencen su exposición, si les toca alguno de los ciclos en el examen final, empiecen por decir, recitar todas y cada una de las cuentas contables que se encuentran relacionadas al ciclo que les ha tocado. ¿Por qué? Porque cada una de ellas representa muy bien y muy claramente una situación en particular. Bien, el primer punto nos decía, el primer tema del planteo nos decía que en el mes de enero se registraron importes inusuales por devoluciones de ventas correspondientes al ejercicio auditado. Entonces, señores, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Cuál es la prueba sustantiva que creo que es más adecuada para poder verificar qué es lo que ha ocurrido? Yo puse como solución que empiezo por el examen físico exhaustivo del inventario a efectos de verificar las condiciones del mismo. ¿Por qué las condiciones? ¿Por qué tengo que verificar las condiciones del mismo? Porque si tengo una gran cantidad de mercadería de vuelta, es por algún motivo, o porque las mismas no se encuentran en condiciones de almacenamiento adecuadas, o porque desde la línea de producción se está produciendo un problema y la mercadería está saliendo fallada. Entonces me resulta realmente importante hacer esta verificación física, señores. Voy a mezclar todas y cada una de las evidencias que conozco y que he aprendido para detectar cuál es el problema y poder solucionarlo. Analizar en los hechos posteriores al cierre las notas de crédito emitidas por la empresa por devoluciones de mercadería, verificando su razonabilidad y cotejar con su documentación respaldatoria. Esto viene a consecuencia del punto anterior. ¿Por qué? Porque ni más ni menos, señores, las devoluciones me van a dar origen a las notas de crédito. Entonces, yo uno de los temas que tengo que verificar es cuántas notas de crédito emití en el ejercicio anterior, 100. ¿Y cuántas notas de crédito emití en este ejercicio? 500. Señores, existe una diferencia sustancial entre un ejercicio y el otro. Y entonces, en función de ello, tengo que ver, tengo que investigar y verificar por qué se está produciendo esta situación. Entonces, como les decía, supónganse
que lo que ocurrió, vaya novedad lo que voy a decir, que en Resistencia, en Corrientes, en Formosa, que dependemos todos del mismo suministro de luz, se haya cortado. Y mi mercadería, que es perecedera, estaba bien almacenada, pero el corte fue tan largo que se me arruinó mucha mercadería. Entonces, en función de eso, señores, ¿es razonable que tenga mercadería en mal estado? Sí lo es, sí lo es. Ahora, ¿es imputable a la empresa? Si no, eso ya es otra cuestión. Aquí estoy hablando de la verificación de las notas de crédito que tuve que hacer por esa mercadería en mal estado que me fue devuelta. La segunda situación dice, no consta en el anexo de bienes de uso una impresora láser comprada a crédito en el mes de diciembre. Señores, esto es serio, esto es bastante grave, más que nada porque si el auditor no pudo detectar esto, realmente podría llegar a provocarnos un problema bastante serio. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Comparar el listado de bienes de uso. Recuerden que yo siempre les digo que cuando comenzamos con estos ciclos, lo primero y lo fundamental que tiene que hacer el auditor es pedir un listado de todos los bienes de uso, un listado de todos los bienes de cambio, un listado de todos los acreedores, un listado de todos los proveedores. Un listado siempre es necesario para que yo pueda, por comparación, verificar qué es lo que está ocurriendo. Comparar el listado de bienes de uso proporcionado por la empresa, verificando a través del examen físico de los bienes con el mayor analítico de bienes de uso, a efecto de constatar la secuencia de la información. ¿Qué estoy diciendo? Que una vez que yo haya localizado que efectivamente existe ese bien, el mismo, voy a ir ¿a dónde? A la documentación de respaldo, o sea, a la factura. La factura me tiene que indicar a mí claramente la incorporación porque es propiedad mía, entonces, propiedad de la empresa. Entonces, como auditor, lo que tengo que verificar es la misma. Pero ya estoy ahí y en la línea también me obligo a verificar. ¿Está pagada? ¿Cómo la compré? ¿Se pagaron todas las cuotas? ¿No se pagaron todas las cuotas? O sea, recuerden, todas las partidas asociadas. La posición tercera dice, los intereses ganados por la colocación de excedentes en plazos fijos fueron incorrectamente imputados a intereses de clientes. Bueno, más allá de lo grave de esta situación, porque hay un error de concepto respecto de los intereses, dice que lo que tengo que hacer como prueba sustantiva es el recálculo de los intereses de las inversiones y constatar la adecuada registración. O sea, lo que tengo que hacer es decir, señores, recuerden que el auditor también aconseja frente a la situación de esta naturaleza hacer los cambios necesarios. Si la empresa lo hace, el informe va a salir de una manera, y si la empresa no lo hace, el informe va a salir de otra manera. Pero como auditor estamos obligados a exponer la situación. La situación 4 nos dice: los sueldos y cargas sociales devengados por el mes de diciembre no coinciden con los pagos realizados en el mes de enero por dichos conceptos. Bien, señores, aquí de nuevo les recuerdo los procedimientos en la liquidación de sueldo. Yo los sueldos los devengo a fin de cada mes y los pago durante los primeros 7 días hábiles del próximo, o algún tipo de acuerdo que tenga con mis empleados, dependiendo obviamente de cuál es la modalidad en el cobro del mismo, que puede ser semanal, que puede ser quincenal o que puede ser mensual. Entonces, ¿cuál sería la prueba sustantiva que necesito llevar adelante para poder verificar que esto realmente esté bien expuesto? Dice, la revisión de los pagos importantes alrededor con posterioridad al cierre del ejercicio. O sea, estoy hablando de hechos posteriores al cierre. Los hechos posteriores al cierre, recuerden, se dan entre la fecha de cierre del ejercicio
y la fecha de presentación del informe de auditoría, hecho por el cual puedo, en este caso, se devenga a fin de mes, se paga el otro mes, estoy obligado a esta verificación, de verificar su correlación en relación a los importes devengados en el periodo respectivo. O sea, yo lo devengo por 150.000 pesos, pero los pago por 50 o los pago por 200, ya sea en defecto o en exceso. Hay una situación que debo analizar. ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que no informé? Entonces ahí, ¿a dónde voy? Voy a la planilla de informe de novedades, reviso los recibos, reviso el libro, o sea, todas las pruebas que sean necesarias a efectos de detectar la posibilidad de aclarar cuál es la situación que se ha producido. Existen acuerdos en los que en situaciones como esta de extrema necesidad se puede llegar a algún tipo de convención entre el empleado y el empleador. Entonces, si existe esa convención, si existe ese acuerdo, si existe esa planilla que me indica ciertas y determinadas condiciones, también tengo que analizarlas. Entonces, ¿qué estoy diciendo, señores? Por un lado, documentación contable que se refleja financieramente en los números de la empresa, pero también, por el otro lado, toda la información no contable, pero que sí incide definitivamente en la razonabilidad del saldo que estoy mirando. ¿De qué nos habla la 5? Dice, el préstamo hipotecario del Banco Nación contraído en el mes de enero se encuentra expuesto por su monto total y en el ejercicio ya se pagaron 2 cuotas, las que fueron imputadas a acreedores varios. Entonces, señores, ¿qué está ocurriendo aquí? Básicamente, lo que está ocurriendo es que yo necesito hacer una verificación de la documentación de respaldo del préstamo. Parto de ahí. Tengo el contrato firmado con el banco, tengo la planilla donde se me indica claramente la amortización de ese préstamo, la tasa, la modalidad, los pagos, los intereses pactados, ya sean los moratorios, los punitorios o los intereses comunes del mismo préstamo. Y definitivamente, señores, otra de las pruebas que estoy obligado a realizar es el recálculo, y la dice registración y exposición. 2 evidencias que no puedo dejar de llevar adelante porque son básicas. ¿Por qué? Porque la situación que encontré es que está imputado a acreedores varios. No debería decir préstamo Banco Nación, no a acreedores varios. Acreedores varios es una cuenta colectiva en la que puedo tener un montón de información y claramente esto no corresponde a una imputación de esta naturaleza. Por otro lado, verificar las deudas bancarias y la correcta registración de las cuotas abonadas. ¿Por qué? Porque si dice que la estoy aplicando a una cuenta que es acreedores varios y que el préstamo está contabilizado por la totalidad, ¿qué me va a decir la información? Señores, ustedes tomaron un préstamo de 1 millón de pesos y no han pagado ninguna cuota. Y eso no es cierto. Las cuotas fueron pagadas. Lo que están es mal registradas o mal imputadas y entonces definitivamente mal expuestas también. La situación 6 dice, no se expuso en notas complementarias la garantía hipotecaria constituida sobre el inmueble de propiedad de la empresa. Señores, fíjense lo importante de esta situación. En primer lugar, señores, no se expuso nota complementaria. ¿Eso qué significa? ¿Recuerdan cuando hablábamos de la información que tenía de carácter explícita y de carácter implícita? Y yo les decía que tanto la memoria como las notas a los estados contables, junto con el informe de auditoría, nos brindaba un montón de información
que debía ser debidamente analizada por la auditoría. ¿Por qué? Porque me iba a suministrar información que era muy relevante. En este caso, fíjense que el dato lo estoy sacando desde las notas complementarias. ¿Eso qué significa? Que estoy obligado a constatar la documentación de respaldo del préstamo hipotecario. Como yo les decía, ¿qué tengo que ver? En principio, si es un crédito hipotecario, señores, lo que tengo que ver es el bien que hipotequé, ¿es realmente de la empresa o pertenece a uno de los socios? Si pertenece a uno de los socios, ¿está cedido el préstamo a la empresa? ¿Es correcto que eso ocurra? Por un lado. Por el otro lado, los préstamos hipotecarios tienen, ustedes saben, o si no saben, yo les cuento, toda una serie de procedimientos necesarios a efecto de que los mismos queden plasmados. Una de las tareas más importantes es, en el registro de la propiedad, anotar justamente esa hipoteca. ¿Por qué? Porque lo que significa básicamente es, señores, yo no puedo disponer de la venta de ese inmueble porque está garantizando un préstamo. Y hasta que no lo termine, no voy a poder venderlo. ¿Por qué? Porque no se olviden que nuestro informe, señores, va a terceros. Nuestro informe, aparte de, por supuesto, también ir para los miembros de la empresa, para los empleados, pero también va para los proveedores. Y entonces, en función de eso, yo digo, pucha, voy a realizar una venta importante. Si les quiero pedir una garantía, de hecho ya no puedo. ¿Por qué? Porque tiene hipotecado el terreno o tiene hipotecado el local. Después dice, y corroborar su tratamiento contable, tanto en los registros como en las notas. Lógico, porque una cosa nos lleva a la otra. Nosotros tenemos que dejar indicado claramente en las notas cuál es la situación de los bienes que tiene la empresa. Más en este caso si los mismos están o se encuentran hipotecados. Y sin lugar a dudas, señores, repercute en la exposición de los estados contables. ¿Por qué? Porque no se olviden que también es importante que nosotros no nos olvidemos de la lectura y la aplicación de todas las resoluciones técnicas que estén directamente relacionadas con el tema. En este caso, RT16, RT17, indicándonos la evaluación y cómo debemos exponer los bienes que se encuentran en esta circunstancia, en esta situación. La situación 7. ¿Qué nos dice la situación 7? Las comisiones pagadas a los vendedores fueron imputadas incorrectamente a sueldos y jornales. Miren, ustedes me pueden decir que esta situación no está mal. ¿Por qué? Porque las comisiones corresponden o deben ser liquidadas dentro de los sueldos. Pero también, señores, hay empresas, y esto tiene que quedar claro. Por eso cuando yo hago la revisión de los sueldos, cuando hago la revisión de todo lo que tiene que ver con recursos humanos, tengo que partir necesariamente ¿de dónde? Tengo que partir necesariamente del legajo, señores, porque es ahí en el legajo en donde yo tengo toda la información necesaria para poder tener los datos para que van a ser trasladados a los recibos de sueldo. Si ustedes recuerdan, si ya tienen práctica profesional, que tengo un legajo contable y un legajo informativo. En el legajo contable está toda la documentación que tiene que ver justamente con que me refleja una situación. Si yo en el legajo digo que va el pago de las comisiones a los empleados, voy a realizarla con dos pautas fundamentales. La primera, por fuera del sueldo, como un registro complementario. ¿Remunerativa o no remunerativa? Lo tengo que discutir, lo tengo que analizar y lo tengo que estudiar, por un lado. Y por el otro lado, ¿cómo lo contabilizo? ¿Como un gasto o como sueldos? Entonces ahí la situación cambia o puede tener una situación de análisis diferente. ¿Esas comisiones las pago en forma habitual o no? Ustedes saben que la habitualidad en los conceptos de remuneraciones
puede y hace variar sustancialmente esa liquidación. Y en la planilla, con la carga de las novedades laborales, tiene que estar, tengo que clarificar todos estos puntos a efectos de no cometer un error de apreciación. Efectuar el recálculo de las comisiones y revisar su tratamiento contable, constatando su registración, y verificar la liquidación de haberes y su correcta registración contable. Es como que son dos situaciones paralelas. Por un lado, el recálculo de la comisión para saber si efectivamente está bien liquidado o no, es verificar la liquidación de haberes y su correcta registración contable. ¿Por qué? Porque tiene que ver con cada uno de los conceptos, como yo les decía. A ver, en la parte de remuneraciones, las partidas asociadas, no sé si recuerdan, eran sueldo como una cuenta, sueldos y jornales como una cuenta de resultados, pero también teníamos sueldos y jornales a pagar como una cuenta de pasivo, cargas sociales y cargas sociales a pagar. Todas aquellas que llevaban el aditamento a pagar se transformaban en cuentas de pasivo, y las que no tenían ese sufijo eran cuentas de resultados. Entonces hay que tener en cuenta, hay que tener cuidado cómo está expuesta para poder saber si la exposición, cómo se encuentran registradas para saber si la exposición es la correcta o no. La situación 8 nos dice: no se registró en el presente ejercicio la distribución y o afectación de los resultados del ejercicio anterior. ¿Qué situación más compleja? ¿Qué posición más difícil? Más allá de que les recuerdo, señores, por no sé, enésima vez, que estos son ejercicios de laboratorio, que los hacemos a propósito, un error de esta naturaleza es muy difícil que ocurra. Pero bueno, dice que no se registró la distribución y afectación de los resultados del ejercicio anterior. ¿Recuerdan cuando, y me olvidé de traerles lo que le había prometido del ciclo de patrimonio neto? ¿Cuáles eran todas las partidas contables que se encontraban afectadas? Bueno, obviamente los resultados del ejercicio anterior y la distribución de los mismos, que hacen cambiar definitivamente su concepto, forman parte, y es necesario hacer este análisis más que detallado. Revisión, fíjense a dónde me voy: a la revisión del libro de acta del directorio y de asamblea del ente, y verifico el tratamiento contable de aquellas decisiones emergentes de dichos documentos que tienen incumbencia contable. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Que lo primero que tengo que verificar desde el punto de vista de la auditoría es: ¿está indicado en el acta del directorio, en la reunión del directorio, en la asamblea, la distribución de dividendos? ¿Dice cómo lo debo hacer? ¿Dice cuándo lo debo hacer? ¿Dice de qué manera lo tengo que pagar? Una vez que yo tengo toda esa información, entonces ahí puedo definitivamente, primero, puedo hacer una revisión, puedo hacer un recálculo o puedo hacer un nuevo cálculo respecto a si se ajusta a lo que está previsto en las actas de directorio y las actas de asamblea general, por un lado. Y por el otro lado, si las cosas están expuestas de esa manera, lo otro que me queda es ir a el libro y revisar, el libro diario, por supuesto, y revisar el asiento contable que refleje este movimiento. Porque no se olviden, señores, que estoy trabajando, que estoy tocando uno de los ciclos más sensibles, que es el de financiación propia y ajena. En este caso va a incidir mucho en que voy a disminuir el patrimonio en función de esta resolución tomada. Que me presenta la situación 9. No se incluyó en los estados contables objetos de la auditoría la demanda por 30.000 pesos iniciada contra la empresa por un empleado despedido en el mes de noviembre, y que según el informe de los abogados existe una alta probabilidad
que el resultado sea desfavorable para la empresa en dicho importe más las costas del juicio. Bien, señores, fíjense que aquí nosotros dice que no se incluyó en los estados contables objeto de la demanda. A ver, ¿cómo voy a incorporar la demanda si todavía no tiene una sentencia firme? Entonces, señores, de nuevo el razonamiento. Yo lo que estoy diciendo acá es que debí crear necesariamente una previsión para juicios de esta naturaleza. ¿Para qué? Porque fundamentalmente a través de la evidencia, ¿cuál era la evidencia, señores? Era el verificar, el hacer la verificación con terceros, la consulta con terceros, perdón, en este caso, como les decía, consultemos con el abogado el estado de cada uno de los juicios, efectos de qué, de tomar las previsiones. ¿Por qué? Porque una demanda, como en este caso, que dice que existe una alta probabilidad de que el resultado sea desfavorable, se va a transformar definitivamente en una pérdida. ¿Cómo amortiguo esa situación? Pero fácil, señores, la amortiguo creando una previsión y de esa manera no impacta todo junto en un solo mes esta situación. Veamos entonces cuál sería la prueba sustantiva que debería llevar adelante en este caso. Básicamente, el pedido de confirmación a los asesores legales del ente solicitando un informe respecto de la demanda de la que es objeto el ente. Informe, señores, y ese informe estoy hablando de una situación en la que el mismo, sin lugar a dudas, debe guardar todas las formas, un encabezado, un cuerpo y un pie. En el mismo debo tener toda la información fidedigna. ¿Por qué? Porque, señores, nadie es adivino, nadie sabe cuál puede ser el resultado de un juicio. Pero desde el punto de vista, para eso contratamos a los asesores legales, para que nos anticipen las probabilidades que existen para que una situación se transforme en cierta o no. Entonces, en función de ello, si el abogado ve que porque no corresponde, porque fue mal despedido, porque las causas que invocaron o que invocamos no fueron las suficientes, entonces advertir que puede ser negativo y en función de ello, a través del informe, realizar la previsión necesaria. ¿Se acuerdan de las contingencias? ¿Se acuerdan del concepto de contingencia, de su probabilidad de ocurrencia y cuantificación? Es cierta cuando sé que va a ocurrir y que puedo cuantificarla. Entonces, en ese caso, yo voy a tener que, sin lugar a dudas, realizar la previsión. Porque, ojo, señores, con la previsión yo estoy tocando el resultado del ejercicio.
Señores, vamos a dejar de grabar. Aquí termina la clase y sigo comentándoles algunas situaciones.
Bueno, a los que quedaron les pido disculpas, pero por suerte se cortó, me dicen en el último de los puntos, no había mucho más, pero lo mismo está grabado, así que cuando puedan recuperarla, cuando me devuelva el sistema de grabación ya lo levanto para que lo tengan. Que tengan buenas tardes y nos estamos viendo, por favor, la próxima clase en la que ya empezamos con el tema que es más que importante. Tengan ustedes buenas tardes y bueno, perdón, en algún momento no tenía que pasar esto. Chao, Alfredo, hasta luego. Chao, Lucas. Sí, son cosas que pasan. Chao, Joana, hasta luego.